Ana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que contiene adiciones al artículo 5 del decreto 2479, relativo al Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad del Estado de Baja California Sur, que presentó la ciudadana diputada Anita Beltrán Peralta, en su calidad de representante del Partido Revolucionario Institucional, que se formula con base al siguiente antecedente. Único, en sesión pública ordinaria de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, de fecha 24 de septiembre de 2019, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto señalada en el proemio del presente dictamen, misma que fue turnada a esta Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad para su estudio y dictaminación. Conocido el antecedente anterior, los integrantes de esta comisión legislativa procedimos a realizar el análisis correspondiente a efecto de emitir el presente dictamen, atendiendo a las siguientes considerandos. Primero, que en términos de lo dispuesto por los artículos 53… Diputada, permítame un segundo. Les vuelvo a pedir de la manera más atenta a guardar silencio para poder poner atención a lo que expone la diputada que se encuentra haciendo uso de la tribuna. Gracias. Gracias, diputada presidenta. Primero, que en términos de lo dispuesto por los artículos 53, 54, fracción 25ª y 55, fracción 25ª de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad es competente para conocer y dictaminar sobre el tema que ahora nos ocupa. Segunda, que de acuerdo con lo que disponen los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así como 101, fracción 2, segunda y 103 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, la proponente, en su carácter de diputada local, tienen el derecho de iniciar leyes, decretos, reformas, adiciones ante el Congreso del Estado. Tercero, conocidos los términos sobre los cuales versa la iniciativa, quienes integramos esta comisión de dictamen, hemos considerado procedente dictaminar favorablemente sobre la edición del segundo párrafo al artículo 5 del decreto 2479, en los términos propuestos, toda vez que el propósito de precisar subconjuntos de personas de entre las personas con discapacidad constituye una importante aplicación a las oportunidades de representación y variedad, sobre todo si consideramos criterios objetivos como la edad y el sexo, en el momento de definir las designaciones de las personas con discapacidad que integrarán el Parlamento Inclusivo, lo que asegurará la pluralidad de la perspectiva sobre cómo se vive la discapacidad en Baja California Sur. Cuarto, la especificación de categorías para integrar el Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad en el decreto 2479 permitirá definir
particularidades en un grupo más general, como es el de personas con discapacidad. Quienes somos integrantes de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, creemos que la igualdad de oportunidades y la no discriminación son tan importantes desde el punto de vista jurídico y desde el enfoque humano, que nos vemos convencidos en que precisar algunas categorías de participación y de designación de los integrantes del Parlamento inclusivo que se avecina celebrar precisamente es justo y es correcto. La validación por el Pleno permitirá comparar objetivamente el cumplimiento de los requisitos que eventualmente se dispongan en la base de las convocatorias y contrastar expedientes de los participantes, analizando el cumplimiento de los mismos entre personas similares y no entre niños frente a un adulto mayor, o un expediente de una mujer joven de grado universitario en contraposición con un niño de estudios de secundaria, a través de reglas de análisis más equivalentes de entre cada una de las categorías. Quinto, quienes dictaminamos somos conscientes de la exclusión social y la estigmatización que sufren las personas con discapacidad. Del mismo modo, reconocemos las desventajas que el día a día viven o experimentan en todos los ámbitos de la sociedad. Esa circunstancia las coloca en una condición de sometimiento, de desconocimiento de sus derechos y de manera recurrente la violación de esos mismos derechos. Coincidimos en reconocer que la prevalencia de las personas con discapacidad en situación de exclusión está estrechamente vinculada con las barreras culturales y físicas que han impuesto la sociedad de forma consciente o inconsciente. En este contexto, se puede decir que el entorno en que se desenvuelve constituye el principal obstáculo para que ellas puedan gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad, y en esa medida participar y ser incluidas en la sociedad constituye una aspiración a la cual debemos avanzar con iniciativas como la que hoy dictaminamos. Sexto, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso que involucren derechos de personas con discapacidad señala que las personas con discapacidad son marginadas, la cual trae implícito desventajas materiales, exclusión de la división de trabajo, segregación institucional y negación de derechos ciudadanos. La carencia de poder se manifiesta en la ausencia de autonomía e independencia en la toma de sus propias decisiones, participando en ellas terceras personas ajenas a su interés. Dicha situación de opresión y desventaja social ha sido reconocida por la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al señalar en el inciso y de su preámbulo que la misma contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación con igualdad de oportunidades en los ámbitos civil, político, económico y social y cultural. Sin perder de vista la heterogeneidad que caracteriza a las personas con discapacidad, ya sea por los diversos tipos de discapacidad que existen, física, intelectual, sensorial, mental o psicosocial, o incluso las combinaciones de esta
Es preciso mencionar que el género, como en otros ámbitos de la vida, también han sido un elemento causante o agravante de las situaciones de desventaja social y exclusión de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres, pues en común no se toman en cuenta sus necesidades particulares en determinados ámbitos. De lo anterior podemos inferir que de no tomar favorablemente el sentido de esta dictaminación, podría excluir alguna perspectiva de personas con discapacidad, dado que existe el riesgo de que solo un género tenga prevalencia en la integración del Parlamento que nos ocupa, o bien no especificarla o ser ambiguo podría desmotivar a la participación de la población objeto de la convocatoria por la falta de precisión de categorías de participación. Octavo, así como la aplicación de la perspectiva de género en los diversos dictámenes que aquí se desahogan, esta comisión dictaminadora no puede ser indiferente a las diferencias personales o de casos concretos que existen entre las personas que viven con alguna discapacidad. Esta medida asegura por parte de este Congreso del Estado cumplir con los deberes de no discriminar y de garantizar la igualdad de oportunidades para participar de la convocatoria del Parlamento inclusivo de personas con discapacidad. Por los razonamientos expuestos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, 114, 115 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea y solicitamos su voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: artículo 1, se adiciona el segundo párrafo del artículo 5 del decreto 2479 relativo al Parlamento inclusivo de personas con discapacidad en el Estado de Baja California Sur, para quedar como sigue: rubros igual, artículo primero igual, artículo segundo igual, artículo tercero igual, artículo cuarto igual, artículo quinto, primer párrafo igual. Las bases de la convocatoria establecerán 7 categorías de participación en las que se designarán a 3 personas con alguna discapacidad física, intelectual, sensorial y mental o psicosocial. En cada una de ellas, las categorías serán niñas de 10 a 12 años de edad, niños de 10 a 12 años de edad, adolescente. Diputada Anita, lo penoso de esto es que yo les pido que guarden silencio y somos personal que trabajamos aquí en el Congreso, así como los medios de comunicación. No hay gente externa al Congreso del Estado. Por favor, guardemos silencio mientras se está exponiendo. Adolescentes, mujeres de 13 a 18 años de edad, adolescentes, hombres de 13 a 18 años de edad, jóvenes mujeres de 19 a 29 años de edad, jóvenes hombres de 19 a 29 años de edad, personas adultas mayores de 60 años o más. Artículo sexto, igual. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Atentamente, Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, diputada Anita Beltrán Peralta, presidenta; diputada Marisela Pineda García, secretaria; diputado Héctor Manuel Ortega Pillado, secretario. Es cuanto.